Buenas tardes, bienvenidos a esta webinar, la preparación de la programación para estas próximas oposiciones. Voy a dejaros con Juan José Mejía, que va a ser quien os dé todo este contenido que os va a ayudar a que todos y cada uno de vosotros hagáis una programación fenomenal y fabulosa. Te dejo, Juan José. Vale, bueno, voy a compartir pantalla, vamos a ver. Vale, veis todos la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿Sí? está viendo todo, sí. Bueno, pues lo primero, pues dar gracias a Mónica y a todo el sindicato del CSIC, pues por pensar en mí para dar esta charleta, ¿vale? Soy profesor en el CPEPA Margen Izquierda, que es en adultos, doy lengua de primero y de segundo de secundaria, para adultos, pero de secundaria, y también soy profesor de la Universidad de Zaragoza en el Departamento de Ciencias de la Educación. Antes de nada, daros la enhorabuena o felicitaros y animaros por estar aquí también a estas horas, después de igual de trabajar en vuestro instituto, los que estéis ya trabajando. Eso significa que tenéis ganas de sacar esta oposición, que al final es un trabajo para toda la vida, ¿vale? Bueno, vamos a intentar, porque he visto que somos muchos, estamos de FP, estamos de secundaria, algunos querrán hacer cosas de bachillerato. Bueno, pues en este tiempo voy a intentar daros solución a todas esas dudas que os puedan surgir en cómo hacer una programación. Antes de todo, ¿vale? Deciros pues que aún tenemos plazo hasta el día de 25 de febrero. Seguro que los que estéis aquí os habéis apuntado ya en el paddock a la oposición, y si tenéis alguna duda, os acordáis que el CSIC hizo un webinar sobre cómo apuntarse en el paddock. Lo tenéis ahí en la web, ¿vale? Bueno, antes de empezar, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la oposición, porque la oposición no es solamente hacer un examen, ¿vale? El examen o los exámenes con la programación son muy importantes, pero también hay otras partes en esa oposición. Está la fase de oposición, que es la que vamos a trabajar. La fase de concurso, pues son todos esos méritos que vais a hacer, los cursos que podéis hacer fuera del centro escolar. En el centro escolar también hacemos cursos de formación que también nos valen para esa fase de concurso, o en el sindicato, que se os ofertan varios cursos. Y luego una fase de prácticas. Todo esto es lo que es la oposición. La fase de oposición que nosotros conocemos, que es el examen, las dos partes, exámenes junto con programación, vale un 60%, y luego los méritos que nosotros vayamos haciendo será el 40%. Bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, pues empezamos, ¿vale? Lo primero, os dirán a qué sede tenéis que ir el primer día, a ver dónde me toca en la universidad, me toca en el Goya, me toca en Zaragoza, en Huesca, en Teruel. ¿Cuál es la sede? Bueno, importante, que recuerdo que hay muchos que a veces se les ha olvidado por los nervios, se les ha olvidado el DNI y luego no pueden entrar a hacer el examen, y no voy a tirar por tierra 1 o 2 años o más años de estudio de oposición por no llevarme el DNI o por no llegar a tiempo a la convocatoria, ¿vale? Bueno, pues entro yo a mi aula, muchos nervios, pero el tribunal, acordaros que son compañeros también, son maestros, ¿vale? Para la parte A, que será en la práctica, nos acordamos que son preguntas de vuestro temario, y luego la parte B, que será el desarrollo del tema.
La convocatoria nos dice que si son no superior a 25 temas la especialidad, pues deberá tener pues, entre 3 temas. Tendréis que elegir entre 3 bolitas. Si son entre 25, a ver, entre 25 e inferior a 51, tendréis que elegir entre 4 temas. Y en aquellas especialidades que sean superior a 50, tendréis que elegir un tema entre 5 bolitas. Bueno, pues hacemos la parte A, escribimos, luego nos vamos a descansar, en el mismo día, por la tarde nos convocan, vamos a hacer el tema y acaba el día y toca estar atentos a cuándo vamos a leer esas 2 partes. Vamos a leer esas 2 partes. Nos dicen cuándo vamos a leer esas 2 partes que pueden aparecen en el propio lugar de hacer el examen y en la plataforma de educa.aragón, ¿vale? En Educaragón. Vamos a leer la parte A y la parte B ante el tribunal y esto es importante. ¿Cómo voy a hacer esa lectura del examen? Puedo ir como voy a ver qué pasa en esta posición o yo he hecho un examen que no es lo mejor, que me podía haber salido mejor, voy con un mal ánimo, sé que no lo he hecho bien y ese mal ánimo lo transmito a ese tribunal o aunque sé que no me ha salido del todo bien, creo que puede ser un buen examen y lo voy a pasar esa fase, porque acordaros que es eliminatorio. Ese lenguaje no verbal también es muy importante. Tenéis que fijaros en este lenguaje no verbal. Bueno, pues tenéis que ir con la idea de que esta oposición sí se puede, que esa oposición sí la puedo sacar. Es muy difícil, es muy difícil. Pongo derribamos falsos mitos de ¿se puede aprobar la oposición a la primera? Pues hombre, no, es muy difícil, pero por poder se puede. Con que a esa gente que os dice que la primera oposición es imposible aprobarla, olvidaros. Yo también digo de olvidaros de esa gente que está mucho en redes sociales, quejándose. Vosotros tenéis que ir a lo vuestro, a estudiar, a hacer un buen tema, unas buenas preguntas, una buena programación y lo demás, olvidaros. Las reglas del juego ya están escritas, entonces vamos a jugar con esas reglas de juego. Ahora no se pueden cambiar. Las reglas de juego son esa convocatoria. Bueno, después de leer todo el mundo, vamos a ver si hemos aprobado o no. Si hemos aprobado, pasamos la primera fase y ya vamos a lo que venimos a esta charla, que es a la programación. Mínimos que tenemos que tener en mi programación, ¿vale? Dependiendo de qué especialidad vayamos, si vamos a la ESO, si ponemos bachillerato, según la etapa, o FP, tenemos unas leyes. En la ESO está en el artículo 24.3 de la orden ECD 489. En bachillerato está en el artículo 27.3 de la orden ECD 494. Y en FP es el artículo 20.5 de la orden del 29 de mayo. Esto aparece también en el anexo 4 de la convocatoria. ¿Qué pone en cada cosa? Ahora lo veremos. ¿Qué haría yo? ¿Vale? ¿Qué haría yo? Cada uno lo puede luego redistribuir, estructurar como quiera. Pero ¿qué haría yo? Primero la portada, un índice, una presentación o una introducción, que sería opcional, pero yo sí que haría una presentación de mi programación. ¿Qué voy a poner en esa presentación? Pues la asignatura que yo he cogido o los módulos el módulo que he cogido de FP, pues voy a explicar un poco en qué consiste, qué importancia tiene, cosas relevantes de esa materia, ¿vale? Por qué es importante
esa materia para el alumnado en su día a día. Bueno, pensar un poco lo que queréis. Presentación, una página, no mucho más. Luego haremos una contextualización de la programación, pasaremos al desarrollo de la programación y por último las referencias. Nos dice en la convocatoria, en el artículo 741, que deberá tener, sin incluir los anexos ni la portada ni contraportada, una extensión entre 30 y 60 páginas de formato. Los que habéis hecho ya una programación, que habéis hecho una convocatoria, ya habéis hecho una oposición, veis que 60 páginas se nos quedan cortas, ¿vale? Aquellos que vais por primera vez, otros compañeros lo pueden decir, 60 páginas se quedan muy cortitas. Antes aún decían que tenía que ser con Arial, con un interlineado de 1,5, pero en esta convocatoria, salvo que Mónica me diga lo contrario, yo no he visto en ningún momento que ponga ese interlineado y ese tipo de letra. ¿Qué nos beneficia? Que podemos jugar un poco con el tipo de letra, con el tamaño en las tablas y así poder poner más información. Si nos pasamos o no llegamos a ese tipo de formato o al mínimo de unidades didácticas que nos dice la convocatoria, podemos tener una penalización de 2 puntos. Bueno, lo que os he comentado antes que estaba en la ley, en los artículos, ¿vale? En el artículo 24 para la ESO, artículo 27 para bachillerato y FP, el 20,5, ¿qué nos pone? ¿Qué nos pone? Pues este paso de desarrollo de la programación son todos los elementos curriculares que deben de aparecer al menos en vuestra programación. ¿Cómo lo divido yo? Contexto de la programación, haríamos el marco legal, el contexto del centro, ¿vale? El centro educativo y luego ya mi clase. Explicaremos uno por uno ahora. Y en el desarrollo de la programación para ESO y bachillerato, competencias clave, los objetivos de etapa y los objetivos de área, o también los objetivos de etapa de la materia, ¿vale? Área serían los objetivos de etapa de la materia. Los contenidos, elementos transversales, las unidades didácticas, la metodología y recursos, el plan lector desde el área. Solo en eso, los que cojan bachillerato, el plan lector no hace falta ponerlo. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad y la evaluación. Esos serían los puntos, los mínimos que habría que poner. Si yo me voy a FP, la contextualización de la programación es exactamente igual que ESO y bachillerato, pero en el desarrollo de la programación ya difiere bastantes cosas. Competencias, habría que poner las competencias generales, las profesionales, personales y sociales. En el otro eran competencias clave, objetivos del módulo profesional, contenidos, unidades didácticas y elementos transversales, que los pongo en la metodología, medidas para la inclusión, evaluación y el plan de contingencia con actividades para circunstancias excepcionales. Lo rojo es lo que difiere de ESO y bachillerato. Pues vamos al contexto de la programación. Lo primero es el marco legal y voy a poner las disposiciones legislativas tanto de ámbito estatal como de ámbito autonómico que voy a utilizar en mi programación. ¿Dónde aparecen estas disposiciones legislativas? Están en la convocatoria, pero también podemos ir a Educaragón. Ponéis en Google educa.aragón normativa ESO y bachillerato o FP, legislación normativa estatal. A ver si me lleva. Un segundo que está esperando, estás pensando. Y aquí tenemos esas leyes que hay que poner, ¿vale?
pongo igual, nombrarlas. No hace falta explicarlas, es solamente ponerlas como los pone ahí. Aquí podríamos hacer, además de las estatales y las autonómicas, podríamos hacer una tercera parte de marco legal, que sería poner, es opcional, ¿qué documentos del centro voy a utilizar o utilizo en mi programación para hacer mi programación? Por ejemplo, el P, Proyecto Educativo del Centro, podemos utilizar la PGA y el proyecto curricular de etapa, ¿vale? No el proyecto curricular de centro, poner el proyecto curricular de etapa, el PCE. Bien, eso lo podéis poner ahí, en ese marco legal, pero también podríamos poner esa utilización de esos documentos del centro durante mi programación. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar de actividades complementarias y actividades extraescolares, que ya lo veremos al final, puedo poner, por ejemplo, que en la PGA se ha puesto estas actividades complementarias y estas actividades extraescolares. El tribunal ya va a ver que estáis remitiendo a documentos del centro. Los puedo poner aquí o los puedo poner durante mi programación. Bien, seguimos. El contexto del centro. ¿Cuánto le voy a dedicar? Y esto es un fallo para aquellos que hacen la oposición por primera vez. Empiezo a escribir, estoy muy motivado, me pongo a escribir mucho y el contexto del centro y luego el centro educativo y el contexto de aula, igual me pongo a escribir y me pongo casi 5 folios. No, no, el contexto del centro, el centro educativo y el contexto de aula, no más de página y media. Página y media, 2 páginas, como mucho. ¿Qué voy a poner? Un poco de breve presentación del entorno. ¿Dónde está ubicado mi centro escolar? Naturaleza del centro, pues bueno, será público. Voy a hacer una oposición, voy a poner público, no voy a poner un concertado ni un privado, ¿vale? Datos estadísticos significativos. Significativos significa que lo que vaya a poner ahí debería de estar reflejado en los siguientes apartados. Si yo pongo que hay en el barrio en el que está mi centro escolar o en la localidad, en el pueblo en el que esté mi centro, hay mucha inmigración marroquí, pues luego en mi centro educativo y en el contexto de aula, sobre todo en el contexto de aula, tendré que tener alumnos marroquíes que, pues depende lo que yo quiera poner como ASNEAE, igual me puede servir como que tiene dificultades con el idioma para luego trabajarlo. Lo que no puedo poner es que en mi barrio o en mi localidad hay mucha inmigración y luego no ponga ninguno en el contexto de aula. Tiene que estar todo relacionado. Y servicios que dispone la localidad o el barrio. Si yo voy a hacer inglés, la posición de inglés, y yo pongo ahí que mi localidad o mi barrio tiene un pabellón y tiene una biblioteca, y luego en las unidades didácticas ni aparece esa biblioteca ni ese pabellón, ¿para qué lo pongo? Voy a poner aquellos servicios que luego me van a servir para hacer las unidades didácticas. Vale. Bueno, después del marco legal y un poco el contexto de dónde está ubicado mi centro, voy a explicar mi centro. Voy a explicar un poquito la organización del centro, voy a hablar un poco de mi departamento, cuántos estamos en mi departamento. Si queréis podéis poner algo sobre las reuniones de departamento. Bueno, un poquito hablar de mi centro. Los espacios, muy importante, ¿qué tengo yo en mi centro educativo que me pueda luego servir para
desarrollar mis unidades didácticas? Pues tengo dos salas de informática y en mi unidad didáctica verán que voy a utilizar las salas de informática porque estoy haciendo cosas de gamificación o el ABJ y voy a tener que ir a informática y me va a servir, ¿vale? Proyectos o programas de innovación. Esto estaría muy bien que vosotros busquéis programas, pues no sé, por ejemplo, se me ocurre el de ajedrez en la escuela, leer juntos, ciencia viva para los de matemáticas. Yo pongo un programa o un proyecto de innovación que hacen en mi centro y luego en la unidad didáctica pongo, pues si soy de matemáticas o de física y química, pues los de ciencia viva, pues voy en esta unidad didáctica, en la número 8, que además está para el mes de abril, voy a hacer algo del programa de Ciencia Viva porque en abril cae este día específico y queremos trabajarlo. Bueno, así, cuando tengáis que defender vuestra programación, verán que está todo relacionado y que no son cosas ahí aisladas. Es muy importante que vean que hay una relación, Y luego el bilingüismo. Si mi centro es bilingüe, no. Yo, personalmente, para aquellos que no han estado trabajando en un centro bilingüe, yo no lo pondría. No vaya a ser que alguno del tribunal esté en un centro bilingüe y os pregunte sobre alguna ley o algo de cómo trabajar o la organización, la estructura de vuestras clases con el bilingüismo y no sepáis contestar. ¿Vale? No nos vamos a poner piedras. Si no lo sabemos, pues lo dejamos y ya está. ¿Vale? Después de decir un poco cómo es nuestro centro educativo, vamos a ver cómo es mi aula. Características de mi clase. ¿Cuántos alumnos tengo? Tendré que poner al menos 2 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. En los ASNEAES voy a poner 2. Voy a buscar algún alumno que yo, si soy profesor ya, lo tengo en clase y conozco cómo trabajo con él, cómo se trabaja con él, pues un TDA, un TDAH, lo que sea, el alumno que sea, pero que lo conozca. Más funciones de la tutoría, si podéis ponerlo, y ponéis que habéis sacado las funciones de la tutoría, cómo vais a trabajar la tutoría en vuestro aula y que sale del POAT. ¿Veis? Aquí, en este contexto de aula, podemos hablar de la tutoría a través del documento del centro, que es el Plan de Orientación y Acción Tutorial. Si nosotros pensamos que en lugar de hablar de estos documentos a lo largo de la programación sería mejor ponerlos todos en el marco legal, pues en el marco legal pongo que se trabaja también con el POAT y que ahí están las funciones de tutoría y habláis un poquito. Bueno, eso ya vosotros sois los que decidís. El horario de mi clase también podría estar bien para luego la temporización. 2 días, 1 hora, 50 minutos, miramos la ley y miramos cuánto tiempo tenemos que tener a la semana de nuestra materia. Lo ponemos y que luego nos servirá para la temporización, muy importante. Bueno, ahora ya pasamos al desarrollo de la programación. Ahora, lo que hemos hecho ahora es igual para FP que para ESO y que para bachillerato. Ahora ya va a diferir lo que hemos dicho, lo que está en rojo. Lo que hemos puesto en azul, que son los elementos transversales en FP, en ESO y bachillerato también los ponemos en un punto específico. Vosotros lo pondremos en la parte de metodología. Bueno, competencias. Pues claro, en la ESO iremos otra vez a la ECD 489, buscaremos cómo habla en mi materia de cómo se desarrollan esas competencias y voy a hacer una reflexión o una descripción de cómo voy a trabajar
en mi clase esas competencias que además en esa ley nos las describen un poco. ¿Cómo lo hago? Yo cojo eso y lo adapto a mi programación. Me da igual que sea en la ESO, que sea en bachillerato, que sea en FP. Tenemos que hacerlo así. Cojo y lo adapto. Vale. Objetivos. Los objetivos, haremos primero los objetivos generales de etapa y los objetivos del área. Objetivos de etapa, copiar y pegar. Se copian los de la ley, ¿vale? Nos lo marca la misma ley, la 489, y en bachillerato el 494. Se puede hacer de otra forma, que serían explicar las ideas esenciales de esos objetivos. Pero se pueden hacer de las dos formas, ¿eh? Copiar o explicar. Yo prefiero o preferiría ver los objetivos copiados exactamente de la ley, que luego los tendréis que estudiar y memorizar para la defensa de la programación y la defensa de vuestra unidad didáctica. Hay que estudiárselos, hay que memorizarlos. Los copiamos y luego ponemos también los objetivos de área, que están también en la ley. Fijaros aquí, anexo 2, veis, por ejemplo, en biología y geología, en PDF y en Word. Ciencias aplicadas, en PDF y en Word. Ahí vais al Word y buscáis dónde están los objetivos del área y es copiarlos, no hay más. Seguimos. Otro elemento curricular, el siguiente, los contenidos. También hay que sacarlos de la orden, copiar y pegar lo que nos marca el currículum de cada materia. Esto lo podemos hacer de dos formas. Uno, copio los contenidos que me marca el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, los copio o explico que los contenidos no los pongo ahí porque los voy a poner en mi unidad didáctica. Yo os recomiendo que expliquéis que los contenidos, en lugar de colocarlos ahí, los vais a poner en las unidades didácticas y aparecerán en las unidades didácticas por bloques. Ahora lo veremos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si empezamos a copiar todos los contenidos que tenemos en la orden y luego en las unidades didácticas también vais a ponerlo, pues se duplica el contenido y os quedan menos espacio en páginas para poder trabajar. Bueno, siguiente apartado que tenemos que poner son los elementos transversales. Los elementos transversales en la ESO aparecen en el artículo 11 y en bachillerato en el artículo 16. En FP los tenemos en el artículo 6.4. Vamos a ver un poco las diferencias de cada uno. La comprensión lectora, oral, escrita y la comunicación audiovisual son claves o los tenéis que poner sí o sí. Los otros podríamos decir que son más bien optativos de ponerlos, pero ponerlos todos. En el artículo 16 en bachillerato, lo que nos cambia son que comprensión lectora, oral y escrita y la comunicación audiovisual no los tenemos que trabajar, no los tenéis que trabajar, pero sí que tenéis que trabajar el medio ambiente y el desarrollo sostenible, las agresiones virtuales y actividad física y dieta equilibrada. Todo eso lo tenéis que poner. Vais a explicar ahí en ese apartado cómo lo vais a trabajar en vuestras unidades didácticas o cuándo lo voy a trabajar. Ahora os explico. Y en FP tendréis que trabajar las TIC, el emprendimiento, el trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, la innovación y la investigación, y pone idiomas de la Unión Europea. Ese último apartado yo no sabría, bueno, habría que darle unas vueltas, pero en la unidad didáctica no sé cómo lo podríamos poner si
si solo ponemos conceptos, pero bueno. ¿Cómo los pongo los elementos transversales en mi programación didáctica? Pues podemos hacer un cuadro perfectamente de elementos transversales. Pongo ¿qué elemento transversal? Pues la comprensión lectora y la expresión oral y escrita la voy a trabajar en la unidad 1, en la unidad 8 y en la unidad 12, por ejemplo. Claro, luego en vuestra unidad didáctica, en la 1, si la tenéis que defender, se tiene que ver que en las actividades que habéis propuesto se trabaja la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. Bueno, este elemento transversal es muy sencillo de que se vea, pero si ponemos uno diferente como educación y seguridad vial, pues habrá que hacer alguna actividad que se vea reflejada, que se trabaja la seguridad vial, ¿vale? Esta tabla, pues yo la haría al final. Primero hago todas las unidades didácticas y después completo esta programación diciendo lo que he trabajado, qué elemento transversal que he trabajado. Después de hacer esa tabla, si veo que hay un elemento transversal que casi no lo he trabajado, pues en alguna unidad didáctica incluyo alguna actividad más. Después ya pasamos a las unidades didácticas. Las unidades didácticas. Tendréis o tenéis que hacer vosotros una tabla para poner todos los elementos curriculares que nos marca una unidad didáctica. La podéis hacer como queráis, ¿eh? Lo que pasa es que sí que tienen que aparecer varias cosas. Por ejemplo, la justificación de la unidad didáctica, los objetivos, esos contenidos, los criterios de evaluación, las competencias que trabajo, los estándares de aprendizaje, el listado de actividades, hay que ponerlo sí o sí, y es opcional hablar de interdisciplinariedad o podemos poner aquí recursos. Lo que yo no ponga aquí en esta tabla, puedo ponerlo en otros sitios, por ejemplo en metodología. Si aquí, en este apartado, en lugar de poner interdisciplinariedad, hablo en la parte de metodología, que yo he puesto ahí los recursos, ahí ya no pondré recursos, no me voy a repetir. Más cosas. ¿Cuánta extensión debería tener mi unidad didáctica? Pues recomiendo que sea 2 páginas por unidades didácticas. 2 páginas por unidad didáctica. Y además, que sean 2 páginas y que no sea esta que es más corta. Tengo 1,5 y en esa media página voy a empezar con la unidad didáctica siguiente. No, porque si ponemos todas las unidades 2, 2, 2, 2, va a facilitar también al tribunal su lectura y va a ayudar. Fijaros que el tribunal tiene que estar ahí toda la mañana leyendo y revisando muchas unidades didácticas, y si nosotros como opositores le vamos a ayudar a facilitar esa revisión, pues es mucho mejor, ¿no? Yo creo que es mucho mejor. Vale. Esto que he puesto yo del 15 al 30 de septiembre, que sería la temporalización, lo podéis poner ahí, o podéis hacer vosotros una temporalización de todo el curso en una página. Bueno, como vosotros veáis, eso ya es organizarlo vosotros. Yo os he puesto aquí un ejemplo, ahora veremos otro. Unidad didáctica, ahí está mal, didáctica. Vale. El listado de actividades no voy a explicar, y esto lo recalco, no explico qué voy a hacer en cada momento, sino que tiene que ser algo en una línea, evaluación inicial, vale, del tema. Siguiente, pues, de matemáticas, pues no sé, ecuaciones de primer grado, ¿vale?
el contenido que voy a darlo un poco como si fuera una actividad, pero no voy a explicar, voy a coger a los alumnos en gran grupo o los voy a separar, a este grupo los voy a trabajar de esta forma, con este, no, voy a explicar, eso lo explicaré luego en mi defensa de la unidad didáctica. Aquí un listado, una clasificación de listado de actividades. Y puedo decir también de qué tipo de actividad es. Actividad de repaso, de refuerzo, de iniciación, eso ahora os las pongo. Y por último, lo de la interdisciplinaridad, si queréis trabajar con otras áreas, que podría estar bien, pues esta unidad didáctica la voy a trabajar con este profesor de este área, que nos vamos a juntar, bueno, y se ve que hay un trabajo colaborativo entre compañeros y entre clases. Y puede ser también incluso internivelar, se puede trabajar, vale. Otro tipo, esta os la he sacado de primaria, pero bueno, es exactamente lo mismo. Una justificación, ponemos objetivos, ¿vale? Los contenidos curriculares, objetivos, luego ponemos las actividades, estándares de aprendizaje, criterios de evaluación, y aquí he puesto recursos. En el otro lado había puesto interdisciplinaridad. Aquí pongo recursos. Aquí, al poner recursos, en metodología ya no hablo de recursos. Puedo hablar de que voy a hacer actividades internivelares, interdisciplinares. Aquí, si hablo de interdisciplinaridad, no voy a hablar de interdisciplinaridad en metodología, pero sí que voy a hablar de recursos. Lo que quiero que veáis es que todos estos elementos que estamos poniendo tienen que aparecer en toda la unidad didáctica, que pueden aparecer en un lado o en otro, pero tiene que estar todo en esa programación y que tenga relación. Vale. Bueno, seguimos. Metodología y recursos. ¿Cómo voy a llevar yo mi clase? ¿Cómo voy a dar mi clase? En el que tendré que ver o hablar de todos estos apartados. Un poco de atención a la diversidad. Acordaros que hemos puesto que en mi aula tenía al menos 2 ASNEAES. Como voy a hablar de la diversidad, no solamente de esos alumnos. Diversidad significa que todos somos diferentes y que no solamente el ASNEAE es el diferente, sino puede haber un alumno que en un momento determinado vaya mal en un contenido específico y le voy a dar actividades de repaso, ¿vale? ¿Cómo voy a desarrollar las inteligencias múltiples? Ahí puedo hablar un poco de Gardner. Aprendizajes significativos, ¿vale? Aprendizaje por descubrimiento, pues hay que hablar un poco de todos esos principios. Interrelación de los aprendizajes, creatividad para la solución de situaciones diversas, ¿vale? Y buscar un paradigma. Un paradigma, pues voy a trabajar desde el socioconstructivismo, o voy a trabajar desde el constructivismo, o desde la psicología positivista. Bueno, pues eso lo podemos nombrar en 3 líneas, 4 líneas. Eso nos va a ayudar también luego para defender toda mi forma de trabajar, toda esa metodología. ¿Qué tenemos que poner también en esa metodología? Y que no se puede olvidar y que lo pone muy clarito, la gestión de la clase. ¿Cómo voy a gestionar mi clase? Esas actividades complementarias extraescolares que voy a hacer durante todo el curso. Aquí es lo que hemos estado hablando, de que aquí puedo ponerlo que en la PGA hemos puesto que vamos a hacer estas actividades complementarias. O, si no lo pongo aquí, lo pongo en las referencias, en el marco legal al principio de mi programación. Cómo trabajo la interdisciplinaridad, las TIC, cómo vas a trabajar las TIC, y todo esto habría que mencionar, y yo lo pondría desde el punto de vista, desde el punto psicosocial del alumno o del niño, ¿vale? En el caso del alumno, del niño no, del alumno. En metodología también podríamos hablar de trabajar con la gamificación, ¿vale? Si en las unidades didácticas
trabajo con la gamificación o con el ABJ, ¿vale? El aprendizaje basado en juegos. Pues todo eso, esa forma de dar yo clase, la voy a exponer aquí y que luego se vea reflejada en las unidades didácticas. Bien. Ese listado de actividades que hemos dicho que había que ponerlas en las unidades didácticas, ¿de qué tipo pueden ser estas actividades? De introducción, pueden ser de motivación, de desarrollo, de consolidación, de refuerzo, de ampliación, de repaso, de evaluación. ¿Cómo lo pondría? Pues yo pondría, yo lo que haría. Pondría la actividad que voy a hacer y luego al final, entre paréntesis, podría poner haz de actividad punto int, introducción. La siguiente, haz de motivación. ¿Para qué? Cuando tenga que defender esa unidad didáctica, vean que las actividades que estoy exponiendo, que les voy a proponer a mis alumnos, son de diferentes clases y que cada una tiene su significado. No pongo todas para desarrollar el contenido. No. Desarrollo el contenido, pero algunas valen para repasar, otras son para ampliar, otras son para reforzar. ¿Vale? Puedo ponerlo, como pongo ahí, en la unidad didáctica, o si en las unidades didácticas no pongo esto, de introducción, de motivación, de desarrollo, lo que haré es, en metodología, exponer que voy a trabajar durante todo el curso. En las unidades didácticas primero haré de introducción y de motivación, un poco contándoles cómo van a ser mis unidades didácticas. Primero de introducción, de motivación, para que muestre que tengan interés el alumno por el contenido de esa unidad didáctica. Luego pasaremos al desarrollo de los contenidos. Si vemos que algún alumno no entiende el contenido, le ofreceremos actividades de refuerzo. Y para aquellos que el ritmo de aprendizaje suyo sea mayor y veamos que tienen interés por el contenido, pues le haríamos de ampliación, luego les mandaremos para casa de repaso y por último también haremos de evaluación. ¿Vale? Pues todo eso se podría describir, lo podemos hacer en metodología o, como os he dicho, en la parte de la unidad didáctica, en listado de actividades. Es elegir lo que quiero hacer. Siguiente, el plan lector. Nos lo marca en la LOE. En la LOMCE no aparece modificado y dice que se fomentará el hábito de la lectura y se dedicará un tiempo diario a la misma. ¿Cómo voy a poner el plan lector en mi centro, en mi programación? Pues igual que hemos puesto los elementos transversales en una tabla, podemos hacer una tabla aquí con lecturas del curso escolar, pues 2021, curso segundo de la ESO, primero de la ESO, bachillerato, no, bachillerato no, en la ESO solo. Autor, título editorial, el área, el estándar, para qué me sirve, la propuesta, ¿vale? Y esto lo podemos introducir diciendo que está en los documentos del centro, el plan lector, ¿vale? Están los documentos del centro y ya está. También podemos hacer otra tabla, ¿vale? Diciendo el tipo de texto que voy a trabajar, narrativo, descriptivo, expositivo, y decir la fecha en la que la voy a trabajar. Seguimos con las medidas para la inclusión. El enfoque que voy a utilizar
Si no lo nombro en la metodología, ¿vale? El enfoque, el paradigma, pues el constructivismo, socioconstructivismo que hemos hablado, si no lo ponemos ahí, lo vamos a poner aquí, en medidas para la inclusión. Vamos a decir qué medidas generales yo, como profesor, voy a proponer si tenemos alumnos que requieran de esas medidas y cómo voy a trabajar con mis alumnos ASNEAE. Esto lo puedo poner aquí, pero lo podría poner aquí también. Aquí, en la tabla, como yo he puesto que tengo 2 alumnos ASNEAE o lo que penséis que vais a poner, en vez de poner interdisciplinaridad, puedo poner observaciones y poner que con el alumno, pues no sé, pues se me ocurre el TDAH. Con este alumno TDAH, la actividad, una actividad o la actividad 1 del listado de actividades, la trabajaremos de esta forma, para que vean que vosotros adaptáis vuestro trabajo a las necesidades de todo el alumnado, tanto si van por encima, como si van por abajo, como si tienen alguna necesidad. Vale. Entonces, lo vamos a poner ahí o lo ponemos en las unidades didácticas, como vosotros veáis. Acordaros que tenemos todos estos tipos en el ASNEAE que nos lo pone una ley que tendréis que poner, la 1003, en la 1004 y la 1005. Necesidades educativas especiales, pues auditiva, visual, física, tenemos el TDA, TDAH, de incorporación tardía, pues si estoy trabajando con los de lengua, pues igual cómo trabajar la lectoescritura con este alumnado durante mi clase general, con altas capacidades, ¿vale? Al menos, como os he dicho al principio de la charla, al menos 2. Poner 2. Y que se vea muy claro en vuestras unidades didácticas y en vuestra defensa de la unidad didáctica cómo trabajáis con ellos. ¿Cómo trabajáis con ellos? Por último, tenemos el último elemento curricular que tenemos es la evaluación, un elemento curricular que de normal no se le atiende mucho, pero que es importantísimo. Es importantísimo. Lo divido en evaluación del proceso de aprendizaje y un elemento que siempre o casi siempre se olvida es la evaluación de la práctica docente. Tan importante es evaluar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos como evaluarnos a nosotros mismos de cómo damos la clase. ¿Por qué? Porque si yo al final no me evalúo y creo que lo estoy haciendo bien, el próximo año voy a seguir trabajando igual y igual no estamos enseñando del todo correcto y esto nos va a servir para mejorar nuestra práctica docente. ¿Qué voy a poner en el proceso de aprendizaje? Una evaluación inicial, cómo voy a evaluar inicialmente a mis alumnos, procedimientos e instrumentos de evaluación, pues voy a trabajar con una rúbrica por la observación. Pues si trabajo por gamificación, pues voy a trabajar por la observación, además voy a hacer una rúbrica y ponemos un ejemplo de rúbrica. No hace falta poner en las unidades didácticas la rúbrica. Podéis poner de ejemplo una. Esas rúbricas, ¿cuándo las vais a utilizar? Cuando vayáis a exponer vuestra unidad didáctica, que tendréis que coger una bola según el número de unidades didácticas que tengáis, pues lo que haréis es enseñarle al tribunal desarrolladas todas esas actividades. Y ahí en la evaluación tendréis que decir, y nosotros que trabajamos desde la gamificación, con estos juegos, voy a evaluar a través de la observación con esta rúbrica. Y ahí sí que tenéis que enseñar. Y tendréis que tener las rúbricas o exámenes o portfolios de todas las unidades didácticas.
por eso, si veis en las oposiciones que hay gente que va con mochilas. ¿Por qué? Porque ahí lleva todo el material para poderlo exponer al tribunal. Vale, seguimos con los criterios de evaluación y de calificación. Pues cuánto le voy a dedicar a los contenidos, a los procedimientos, a las actitudes, un 30%, un 60%. Y luego puedo poner que esto está expuesto en la PGA del centro. ¿Veis? Vamos metiendo documentos del centro en estos elementos curriculares. O vuelvo a repetir otra vez que si no los quiero poner aquí, los pongo al principio, nombro un poco todo, los documentos que voy a utilizar y para qué los voy a utilizar y ya me olvido aquí. Pero hay que nombrarlos. Evaluación trimestral y final, ¿cuándo va a ser? Evaluación de los ACNEAES, pues si tiene alguna ACI, ¿cómo lo haría? Yo no pondría alumnos que lleven ACI porque os pueden preguntar y si no lo tenéis claro, pues la nota, pues la calificación posiblemente baje, ¿vale? Y cómo vais a hacer la información de los resultados a las familias y las medidas de recuperación. ¿Qué haríais en el caso de que tengáis alumnos que no superen o que no alcancen los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación que nos marca la ley? Evaluación de la práctica docente, pues yo lo que haría también es una tablita en el que pongamos la motivación, si motivo al alumnado cuando empieza el tema, presento los contenidos o no los presento de forma clara, les digo cuándo va a ser la evaluación, qué es lo que quiero de ellos, la organización, hago actividades grupales, individuales, en pequeño grupo, el clima de aula, si en esa unidad didáctica las actividades que han hecho han servido para el clima de aula mejore o ha sido lo contrario, ¿vale? Y cómo hago un seguimiento de mi unidad didáctica. Hasta aquí tenemos ya hecha mi programación didáctica. Algo bueno que, como os he dicho, que ya no tiene que ser con Arial interlineado de 1,5, todas estas tablas antes eran muy caras. Eran muy caras. Caras en el sentido de que ponerlo Arial 12 interlineado con 1,5 te dejaba muy poco espacio, pero ahora, si no hace falta el interlineado, ni que sea Arial 12, pues podemos poner muchísimas más cosas y poner más tablas. Que sea la programación de fácil lectura. No vais a poner todo ahí juntito y que el tribunal diga, pero aquí no se puede leer porque has metido muchísimas cosas. Día 4, ¿vale? Yo ya he hecho la lectura, he pasado el corte y voy a entregar mi programación y a esperar el día de su defensa. Yo ya la tengo hecha. Entre que leo y tenga que entregarla, tenéis ahí unos días para poder modificar alguna cosita, estudiarla, sobre todo, estudiarla, y luego la entregaréis. Y después ya de entregarla, ¿vale? Ya tendréis que hacer la defensa de la programación y la defensa de vuestra unidad didáctica. Tendréis que sacar unas bolas, tendréis que elegir vuestras unidades didácticas, la unidad didáctica que vosotros queráis exponer y defenderéis la programación y luego os meterán a la encerrona, en la encerrona a un aula en el que no podéis tener ningún tipo de comunicación con el exterior, ni internet ni nada. Ahí estaréis, pues, salvo que sea una hora, hora y cuarto, ahí podéis exponer todo lo que queráis. Lo único que tendréis es el folio en blanco que os dará el tribunal y todos los materiales que vosotros llevéis y luego expondréis la parte B. Esto alguna vez lo han modificado, ¿eh? Yo en las oposiciones que he estado, en algún momento me han dicho
primero la encerrona y luego haces todo de golpe. Otras veces me han dicho primero defiendes la parte A, que es la programación didáctica, luego te metemos en la encerrona y luego la programación didáctica. Bueno, el tribunal, la organización, os la dirá allí en el momento. Ya os digo que a mí me han cambiado la forma de organización y que difiere entre un tribunal y otro, ¿eh? Bueno, y luego, pues que lo que pongo aquí que para la superación, bueno, esto da igual. Importante, esto lo pongo porque me gusta ponerlo, que esta oposición la prueba por huevos, ¿vale? Acordaos lo que he dicho al principio, ¿vale? Vamos a un poco de... Si son 50 plazas de vuestra oposición, hay 49. Una es vuestra y tenéis que ir a por todas, ¿vale? Es una oportunidad que luego la siguiente oportunidad, ¿cuándo será? ¿Dentro de 2 años? ¿O para cuándo? Pues vamos a por ello. Si ya apruebo todo, ya me van a contar todos los cursos, las publicaciones, ¿vale? En la fase de concurso. Importante, llevar los temas muy bien preparados. Yo, ¿qué recomiendo? Ahora, si no tenéis hecha la programación, hacerla ahora, lo antes posible, y le dediquéis los últimos, desde que acabáis la programación hasta el último día de que tengáis que ir al examen, a estudiar los temas. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una programación de 10 magnífica, pero que si no paso la primera parte, esa programación magnífica que he hecho no me va a servir para nada. Lo único que me va a servir es para haber quitado tiempo a estudiar. ¿Vale? Entonces, estudiar y luego la programación. En esos días que os he dicho que tenéis entre la lectura y entrega, ahí podéis acabarla o podéis modificar alguna cosita, mejorarla, pero no os dediquéis muchísimo tiempo ahora a hacer una programación y descuidéis el estudio del temario, porque sin aprobar el estudio del temario no os va a servir nada la programación. Y luego la fase de prácticas. Bueno, ¿qué hay después de la oposición? Bueno, los que hemos hecho algunas, pues bueno, si aprobamos, pues, ¿qué os voy a decir? Y si no, pues el trabajo que habéis hecho, no lo dejéis aparcado y seguir poquito a poco para la siguiente convocatoria. Y ahora, dudas que tengáis, pues las iremos resolviendo, ¿vale? Muy bien, Juanjo, muchas gracias. Tenemos un par de dudas en el chat que decía que si se podían incluir las unidades didácticas en el anexo. Yo entiendo que ya están resueltas por lo que has contado. Un O sea, segundo. No, en los anexos. A ver, lo de los anexos, yo es que le doy. Siempre lo digo, los anexos, tener cuidado, porque sí que es verdad que hay tribunales que los anexos sí que te los leen y hay otros que igual no te los leen, porque si nos. A ver, pensad, si nos dicen 60 páginas, son 60 páginas. Si yo meto anexos y me meto a 100 páginas, ¿para qué nos sirve poner un número limitado de páginas? Pues vamos a ponerlos ahí. Yo personalmente no pondría anexos, y si pongo anexos sería alguna imagen, alguna actividad, pero claro, esas actividades ¿a dónde van a ir luego? A la defensa de la unidad didáctica. Ahí yo lo que os recomiendo es que cojáis un blog grande y pongáis unidad didáctica 1 y pongáis ahí todas las actividades, todos los materiales, lo que sea. Unidad 2, exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para que cuando vosotras cogéis la bolita y os diga unidad 5, la 8 y la 15 y la 11, ¿cuál quiere? La 5. Yo voy a la encerrona, voy a mi maleta, voy a ese blog, ¿he cogido la 5? Pues cojo todos los documentos de la 5 que ya los tengo preparados. Ahí sí que voy a
Chicas, me voy a escribir, yo me voy a escribir cómo voy a dar la clase, esa temporización, qué voy a hacer en esta actividad, para luego exponerlo. Y en esa encerrona me centro en esas actividades y me las organizo para exponerlo. Pero eso en los anexos, yo no lo veo, no lo veo. Vale, otra pregunta es sobre las medidas COVID, si las tienen que... Si A tienen que ver, recibir. las medidas COVID. Ponen la normativa que es sobre el curso y sobre la ley que en el momento en el que sale la convocatoria. Claro, en los centros educativos nosotros estamos con el COVID y con los protocolos. No, en la ley, Mónica, no pone absolutamente nada, salvo eso no pone nada. Yo sí que haría mención en, eh, en el marco legislativo, en eso que hemos dicho de los documentos, lo de el COVID, y en la defensa de la unidad didáctica, sí exponer al principio que los vamos a poner que en clase, que vamos a estar con las ventanas abiertas, que las actividades pues igual individuales, porque por grupo, un poco hablar sobre el COVID y que vean que la unidad didáctica que yo he hecho tiene referencia al COVID porque es nuestra realidad. Habría que ponerlo. Yo lo pondría. Valoraría, yo como tribunal valoraría mucho que esas medidas estuvieran y que se viera un profesor que atiende al día a día, que es el COVID que tenemos ahora. Yo sí que lo haría. Claro, nos pregunta también que si tienen que hablar de la LOMLOE, teniendo No, en en cuenta un que no hay principio, calendario, claro. según lo que pone la convocatoria, es cuando ha salido. Y cuando ha salido estaba la LOE el 11. Claro, sí, Y sí. la LOMLOE, si tuviéramos que ponerla, solo pondríais LOMLOE, pero los proyectos curriculares, el proyecto curricular del centro y los currículum que nos marca Aragón, aún no están modificados por la LOMLOE, entonces son los mismos. Yo hablaría del LOE LOMCE. Nos preguntan también si habría que recitar los objetivos que hemos hecho cortapega en la defensa de la programación. En la defensa de la programación, yo los referenciaría diciendo los objetivos que nos vamos a marcar de etapa o los objetivos del área o de materia de etapa, los pueden ver en la página 23 de mi programación. Y luego, en la unidad didáctica, sí. Cuando vayáis a la encerrona, a ver, esta unidad 5, ¿cuáles objetivos me marcaba? Este y este, y os los estudiáis, os los memorizáis. Cuando entréis, el objetivo que nos marcamos en estas unidades, en esta unidad didáctica número 5, que el nombre tal, es el objetivo 3 y el objetivo 7, que dicen, objetivo 3 dice objetivo 7, de la orden FD, tal. Eso sí hay que estudiárselos y memorizarlos. No los podéis llevar en el folio que os dan, no los podéis escribir y leerlos. Eso no se puede, hay que ir de cabeza. Exacto. Nos preguntaban antes si era obligatorio que el centro fuera real. Vale, sé que se me ha pasado. El centro real, no, poner que es un centro educativo de carácter público que se da secundaria, FP y bachillerato y grado medio, grado superior, y que está ubicado en la localidad de Zaragoza, o ya está. Pero no pongáis el IES, no sé, el Andalán o el Portillo, o no. Yo no lo haría. Hay gente que lo hace, pero yo no lo haría. Yo centro público de secundaria y ya está. Vale. Con respecto a las preguntas que ya han sido resueltas, os recomiendo, como va a estar grabado, vamos a colgar ahora en nuestro canal de YouTube esta webinar. Entonces, os recomiendo que volváis a verlo para no tener aquí al ponente repitiendo. Nos preguntan que si tiene que estar en Excel. Es que muchas de las preguntas han sido ya El índice, explicadas tanto con Power. el índice hay que enumerarlo, vamos a ver.
todas las páginas tienen que ir numeradas. En un trabajo, el índice se enumera de forma diferente, en una tesis, por ejemplo, se enumera de forma diferente, pero aquí estamos en una posición, yo enumerarlas, sí, poner abajo el 1 y ni en números romanos ni 1 y ya está, mucho mejor, mucho más claro para que vean que son 60 páginas, ni una más ni una menos. Es cierto, nos comenta Silvia que es cierto que a veces el tribunal no te deja mostrar lo que tú has llevado. Tened en cuenta que este año la No, oposición va a ser medidas COVID, y aprovecho, perdona que, que me meta aquí, porque ya nos lo han explicado. O sea, cada tribunal va a ser un poco soberano en cuanto a la organización. Tú has comentado que antes, sin haber medidas COVID, es cierto que cada tribunal organizaba un poco la defensa de la programación. No está especificado, por tanto, en función de las medidas, entendemos que va a haber muchas modificaciones y que cada tribunal, que puede haber incluso dentro de la misma especialidad, diferentes decisiones a tomar. Habrá compañeros o habrá compañeras que a mitad del proceso de oposiciones pues van a estar confinados, va a ser un poco lioso. Entonces, igual que esto, no va a estar muy normativizado, sino que se va a tener que, en función de unas normativas comunes, van a tener que ir tomando y adaptando las decisiones al momento que se genere, porque es imposible que de antemano se pueda prever todas las situaciones que quizá la casuística de esta enfermedad nos dé. Entonces, en época COVID, pues seguramente menos tocarán. Si antes ya no tocaban los materiales, pues ahora seguramente tampoco los querrán. Sí que los podéis enseñar y sí que, lo que pasa es que es verdad que hay tribunales que dicen, no tengo ganas de ver, pero sí que los podéis llevar, claro, podéis entrar con todo lo que queráis, teniendo en cuenta que el tiempo es limitado. Lo que no podéis hacer es entrar 20 minutos a hacer una defensa y estar los 20 minutos conectando los medios telemáticos. Ahora no tengo wifi, ahora no me va, porque pierdes tu turno. No puedes estar, no puedes utilizar los 20 minutos que tienes o los 40 en adecuar los materiales tecnológicos que vas a llevar. Eso en cuanto a la convocatoria. Lo mismo que decías, es cierto que este año, y gracias a las presiones que hemos hecho en los sindicatos, no se ha tipificado la letra ni nada, porque había muchos compañeros y compañeras que suspendían porque en los cuadros, pues para no gastar, para que no sean tan caros, utilizaban otro tipo de letra más pequeño y se suspendían por defecto de forma. Eso fue una queja muy generalizada y han tenido a bien pues, eliminar este requisito. ¿Qué puede escribirse en el folio de la encerrona y qué no? Luego el folio de la encerrona se lo quedan, bueno, antes se lo quedaban ellos, ahora igual por medidas COVID igual no se lo quedan y lo único que no te puedes poner ahí son objetivos, los contenidos, estándares de aprendizaje, objetivos generales, objetivos, los contenidos sociales, todo eso no los podéis poner, ¿vale? No podéis poner nada que sea de la ley, sacada de la ley como si fuera un copio y pego de la ley. No, eso no se puede. Ahí lo que podéis poner, lo que podréis hacer es decir, primero voy a hablar de los objetivos o primero hablo de los contenidos, luego voy a mencionar los objetivos, puedo poner objetivo 3 y el 5, pero luego los voy a decir yo de memoria. Después voy a pasar a las actividades, un poco de esquema de cómo vas a desarrollar tu exposición. Eso sí, pero nada de coger el folio y leer una parrafada. No, eso no se puede. Nos preguntan por el plan de orientación, porque fue una pregunta que ya es recurrente. Es cierto que hemos hecho esa pregunta a Dirección General. Lo único que van a hacer es una corrección de errores porque estaban mal enumerados las cuestiones en cuanto a la práctica, porque hablaba de 4 preguntas y luego os ponía 5, pero no nos han especificado cómo, o sea, te dicen, la respuesta de la administración es, todos los orientadores saben cómo tiene que ser un plan de intervención. Esa es la respuesta que desde Dirección General nos han ofrecido a CESIF. ¿Qué te parece? Bueno. Como para la defensa podemos tener un folio A4 para programación y otro para unidad didáctica
No, 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 no. A ver, para la programación didáctica, tú la tienes que defender a memoria. Esos 20 minutos te los tienes que aprender de memoria y, perdón por pero devolver, de vomitar los 20 minutos de defensa de vuestra programación. Y defensa significa, y perdón, pues defender lo que habéis puesto. No me pongáis no me digáis que los objetivos están sacados de aquí, que las actividades que voy a hacer son estas. No. Las actividades que hago son de este estilo porque mi clase es así, las actividades que hago sí van destinadas a mejorar el clima de aula porque, como pongo en el contexto de mi aula, es una clase muy movida y por eso las actividades las voy a hacer primero en el primer trimestre, casi todas individuales, y luego las iremos pasando a grupales para mejorar ese clima siempre y cuando las medidas COVID me dejen trabajar en grupo, ¿vale? Es defender lo que has hecho, no describir, es defender. Y voy a trabajar 12 unidades didácticas porque, o 10 o las que sean, por este motivo. Y la unidad didáctica número 8, que dice así, es más larga porque el contenido que voy a trabajar según me marca la orden, la ECDTA, me tengo que trabajar más tiempo y dedico más sesiones. Es defenderlo, ¿vale? No explicarlo. Este año no. Este, este Desde año que se puede llevar un folio en la programación. Este año no es así. Que se puede en programación llevar un folio. Es una novedad. Este pues no lo había leído yo bien. pero es lo mismo. Es Si un es folio para así, acompañar, pero que es un folio simplemente vale. para que te ayude no para escribir, no es una chuleta, vamos. A exponer tu. Eso es. Eso. En la evaluación para bachillerato es necesario incluir los indicadores de logro. Hombre, marcando los estándares de aprendizaje, ya vale. Acordaros que los de primero y segundo de la ESO no tenéis estándares de aprendizaje. ¿Podéis volver a decir o poner a disposición las diferencias entre la programación y FP? No, porque ya luego, como se cuelga, paráis la imagen en un momento y lo sacáis, ¿vale? Bueno, pues si hay este tema de contenidos mínimos, se tiene que. Ah, vale, los contenidos mínimos. Bien, que de eso no hemos hablado. En los contenidos mínimos os he nombrado dos formas. Una, en la parte de los contenidos, exponer todos los contenidos que me marca la ley, o pasarlos a las unidades didácticas diciendo, en esta unidad didáctica voy a trabajar este contenido, en este contenido, vale. Voy a poner los mínimos. ¿Cómo pondría los mínimos? Los puedo subrayar o puedo poner en el apartado, si lo pongo en contenidos, puedo poner mínimo, 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 ¿vale? Lo puedo marcar también en la unidad didáctica. En las unidades didácticas voy a trabajar estos contenidos de este bloque y este es el mínimo, este es el mínimo. Poner contenidos mínimos, sí. No, no hay estándares, pero hay que inventarlos sacados de los objetivos, ¿no? No, si no están, yo no los voy a inventar, ¿vale? Tú tienes tus criterios de evaluación y ya está, con tus competencias. Tú no vas a inventar los estándares de aprendizaje evaluable. No, tú no los vas a inventar. Sí, eh, Mónica, ¿qué dice? Dice lo de que no se mencionan en el artículo 27 ni en los otros Claro, artículos que claro. os he puesto, se mencionan los estándares, pero hay que ponerlos. No los ponen ni en la ESO ni en el bachillerato, ni en bachillerato, pero hay que ponerlos. Los contenidos mínimos.
los podéis subrayar o los podéis poner entre comillas, contenido mínimo, o los ponéis en negra, o los ponéis arriba que los contenidos mínimos están de otro color. Eso ya como vosotros veáis mejor. No, en primero de la ESO no hace falta poner los estándares de aprendizaje, salvo que Mónica nos digas algo, que sepas algo de No, la no, mesa. En no, la ley vamos a no ver. lo pone. Es Vamos que a ver. esto igual son bulos que van hablándose de unos a otros y luego hay problemas. Sí. Vamos a ver, lo que está claro es que la normativa básica y la orden no ha cambiado. Entonces nos tenemos que ceñir a las normativas. Lo de los que tengo que poner los contenidos mínimos, pues yo tengo que secuenciar los contenidos que hay para, o sea, yo tengo que elegir un curso y en ese curso lo tengo que especificar. Si en ese curso la normativa vigente es la que está publicada y de momento volvemos a decir que es lo que hay el día de la convocatoria, por eso y ante las insistencias de CESIF se convocó la oposición un día antes de que se aprobara de que se pusiera en marcha la LOMLOE, que evidentemente la LOMLOE en esos momentos no tiene desarrollo curricular para absolutamente nada. Este año la LOMLOE, en la fecha actual, y en junio, cuando hagáis el proceso de oposiciones, solo se ha puesto en marcha parte de la elección de los equipos directivos. Tenemos que ceñirnos a lo que ponen las órdenes, tanto para evaluación, para currículum, todo lo que está especificado. No nos inventamos nada. Sí que adecuamos a nuestro centro específico. Si yo en vez de elegir un centro muy mono, lo elijo en un centro con una gran diversidad, con una población con unos recursos mínimos, evidentemente voy a tener que adecuar al tipo de alumnado que he elegido esos criterios y estándares, porque no voy a pretender en determinados institutos de Zaragoza, y no me hagáis decir nombres de determinados barrios, que vamos a hacer los máximos, pues no, porque si no, no se adecuaría a la contextualización que yo he elegido para mi centro. Eso es. Dice que si nos... programación del curso académico 2021 o 21-22, pues yo pondría la del 2021. Tampoco nos pone nada la ley, pero yo pondría 2021 porque como pone que según las leyes que desde que sale la convocatoria, pues como la convocatoria sale en el 2021, pues lo pongo en el 2021. Eso independientemente 2021 o 21-22, lo único que os va a modificar es el calendario y pues que Semana Santa o Navidad cae de unos días a otros para vuestros días. Que algo que no os he dicho antes y que puede ser importante, yo lo que haría es mirar al cabo de todo el curso escolar qué días son especiales, relevantes, significativos, pues ahora que es lo de las mujeres, de la ciencia con lo de las mujeres y tal, pues vamos a trabajar en mi unidad didáctica esto. Que vamos a trabajar el día de San Jorge, pues bueno, pues en mi unidad didáctica que se vea alguna actividad de mi área que esté relacionada con San Jorge, ¿vale? Pues que se vea eso, que hay una relación entre el día a día, el día en el que estamos y mi unidad didáctica. Eso sí. Si la basamos en el 2021, ponemos cómo ha afectado la semipresencialidad. Bueno, ahí en metodología yo sí que trabajaría o pondría para trabajar con el Educar, que trabajamos con Google Classroom, con Edmodo, y que voy a trabajar con la mitad de la clase de una forma y con la otra mitad de la clase de otra. Mientras estoy trabajando con una clase de forma presencial, con los otros voy a trabajar de otra forma. Fijaros que ahora ya van todos a clase, la presencialidad ahora es total, pues entonces poner que hasta enero, finales de enero, ¿no? Mónica, febrero, estaba mitad y ahora de febrero, pues desde la unidad 6, 5, 6, tenéis todos en clase, ¿vale? Pero claro, pero también es una programación. Una programación significa que se hace en septiembre,
porque luego hay que entregarla a inspección en octubre. Entonces, esto de la presencialidad y la semipresencialidad tampoco lo podemos saber en septiembre. ¿Con qué haría yo? Hablar desde principio hasta el final, que voy a trabajar mitad de clase presencial y la otra semipresencial, así, mitad y mitad. El problema que nos vamos a encontrar este año es eso, que si habéis tenido un tribunal que ha cogido los cursos de primero y segundo, pues, o sea, que este año, pues no, pero si os toca uno de bachillerato o de segundo de bachillerato que ha cambiado 3 veces su programación o que la ha tenido que adecuar 3 veces, pues el tribunal estará un poco enfadado porque ha sufrido en sus propias carnes el hecho de tener que modificar su programación en cuanto a metodología, porque empezó, no, ahora semipresencial, en segundo de bachillerato en octubre fue presencial, pero ahora primero semipresencial, pero ahora no, a partir del 8 de febrero como tope presencial. Entonces, es cierto que sí que podéis nombrarlo, pero no, tampoco meteros mucho porque según Sí. qué tribunal y lo enfadados que puedan llegar a estar, porque Sí. tienen razones para poder estar enfadados, tened en cuenta que os van a evaluar compañeros y compañeras que han estado en los centros. Entonces, si vais a hablar de lo que vayáis a hablar, siempre que sea desde vuestra experiencia, ¿no? Que sea de algo que os haya pasado a vosotros o que Sí. sepáis que vuestros compañeros, pues eso, con primero y segundo este año casi un cachondeo, ahora sí, ahora no, porque tercero y cuarto pues lo mismo, pero normalmente eligen los bachilleratos. Y que sepáis defenderlo, tenéis que Eso. saber defenderlo. Vuestra vivencia es el mejor punto para la oposición. Lo que no tenéis que ir a la oposición diciendo en la unidad didáctica, pues lo que yo he hecho, no. Tú has hecho, pero en la unidad didáctica, en la prueba, tú no has hecho. Tú es lo que vas a hacer. Vas a defender lo que vas a hacer. ¿Vale? Contenidos mínimos los elegimos en los contenidos de la ley según nuestro criterio. A ver, según vuestro criterio, el criterio nos marca en el proyecto curricular de etapa del propio centro. Tú como profesor o como maestro no decides cuál es el mínimo, lo decide un grupo de profesores. Entonces puedes hacer... podéis hablar un poco del proyecto curricular de etapa del centro y que se ha hablado en CCP y que ha pasado por claustro y todo. Puedes hablar de eso, pero con que pongas proyecto curricular de etapa, ya está. ¿Vale? Y en FP, Ha sido de yo hecho la sigue siendo. presencialidad... ¿eh? Sigue siendo semipresencial en Vale. muchos de los módulos. No la obligatoriedad de la presencialidad se ha referido solo a tercero, cuarto y segundo. Bueno, segundo fue en octubre, segundo, cuarto, o sea, tercero, cuarto y primero del bachillerato. Es cierto que hay institutos de zonas rurales o determinadas enseñanzas que les permiten poder hacer las prácticas con todo el alumnado. Esas prácticas, o sea, esas familias profesionales sí que están en presencialidad total. La FP está funcionando con carácter general en la semipresencialidad, pero no quiere decir que no haya centros que en determinados grados, medios sobre todo, sí que han conseguido por el número de alumnos poder mantener las distancias de seguridad. En los talleres, en todos los que son prácticas, están en semipresencialidad en la inmensa mayoría. Este curso. Sí, respecto a los contenidos mínimos y eso se sacan de los estándares, sí. No sé quién lo dice, Raquel, me parece, se sacan de los estándares de aprendizaje evaluable, sí. El centro no es real, el proyecto curricular de etapa en que nos basamos no los inventa. A ver, tú vas a decir que es un centro X, pero el proyecto curricular de etapa también es inventado. Tú dices que en tu proyecto curricular de etapa pone eso y ya está. No tenemos que coger algo que sea real, ¿vale? Es mencionarlo, exacto, sin entrar en materia. No os metáis en fregados si no sabéis cómo defenderlo. Es que es mejor incluso ni ponerlo. Lo que no sepa defender no lo pongo. Sí, donde no hay estándares son en primero de la ESO, ¿vale? No cojas primero, cógete tercero.
Sí, es que es casi mejor, porque si no, luego dices, ¿de dónde hemos cogido esos contenidos que son mínimos? ¿De los criterios de evaluación o de los propios contenidos? No, tendríamos que cogerlos de los criterios esos de evaluación. Los contenidos hay que darlos, todos. Pero entonces, ¿qué contenido mínimo uso? Los que el departamento ha elegido. Exacto. En cada caso no entregar, a ver, en caso de no poder entregar material al tribunal en la defensa de la unidad. Pues lo podríais enseñar desde la distancia, pues enseñarlo así, pues este es el examen o esta es la actividad que haría y la enseñas así desde lejos y ya está, ¿vale? Claro, entregar dudo mucho que podáis entregarle un folio al tribunal. No. Yo creo que al 99% será que no. Por el COVID, no. Sí, es que este año las medidas COVID van a ser muy, muy, muy estrictas. Se va a proteger muchísimo tanto a los tribunales como a los propios opositores. Entonces vamos a intentar evitar el contacto con materiales que no son nuestros. Bueno, yo creo, porque son las 8, que la mayor parte de las respuestas de las cuestiones han sido preguntadas. Os recomiendo volver a visionar. No hay ningún ordenador, el que tú te llevas. El ordenador te lo tienes que llevar tú si lo quieres enseñar. Lo puedes enseñar de lejos. Estamos diciendo que no lo van a tocar el tribunal, pero no que no los puedas llevar. Otras veces los cogen y los manipulan. No los van a manipular. Podéis llevar una tablet, Hmm. ¿vale? Yo me llevé el iPad, me lo llevé y allí fui enseñando cosas y no había COVID. Cuando, claro, no tenía conexión a internet en ese momento que no se podía, pues yo iba enseñando imágenes de mi unidad didácticas, con que podéis llevar el ordenador y enseñar. Lo que pasa que tenéis que tener mucho cuidado con eso, porque os podéis poner nervioso, que la imagen no se carga, que la imagen dónde está y el tiempo lo pierdo en buscar cosas y no habláis. Y en Eso. la unidad y en la defensa de la unidad didáctica, por favor, hablar de todos los elementos curriculares. No os centréis solo en uno, como puede ser la metodología o la metodología con el COVID, no, porque también están los objetivos, los contenidos, los estándares, la evaluación, y tenéis que tocar todo, porque al final hay una rúbrica y tenéis que trabajar, tenéis que tocar todos los palos. Hombre, acercarme no, yo desde la mesa lo enseñas y ya está. ¿eh? Y como son imágenes, pues, pues más de 2 metros había, se podría hacer. Pero bueno, depende del tribunal también. Es que tenéis que ir con plan A, con plan B y con plan C. Y sobre todo, perdona Juanjo, pedir permiso. Esto ya es por norma. O sea, Sí. si tú te vas a levantar, por supuesto, perdonadme, ¿puedo levantarme para acercarme y enseñaros este material? Nunca os levantéis sin pedir permiso. Con el permiso del tribunal empezaré la defensa de mi programación, ¿vale? Y ya sabéis. No se pueden utilizar los medios que hay en el aula. El instituto no se puede tocar, o sea, nos dejan el espacio, pero para nada. Teniendo en cuenta que a lo mejor partes se hacen en universidad. Es que no sabemos, porque se están pensando en habilitar espacios muy grandes. ¿Mm? Que quizás sea la universidad, no vamos a tocar los recursos de la universidad. La Hombre, pizarra sí. igual sí, no sé, Mónica, igual sí que pueden llevar ellos tizas y poder Sí, sí. llevar. La pizarra sí, hablo de los ordenadores. Los ordenadores del centro no No, se van eso a no. dejar. La pizarra sí, porque la pizarra no se gasta ni se rompe. Sí, os lleváis tizas, os lleváis de estos de Vileda también para poder, si son de estas blancas, y ya está. Y lo utilizáis, luego lo borráis, lo desinfectáis y ya está. No habrá ningún problema, supongo. Bueno, pues parece que ya no hay más dudas. Venga, vamos a No. dejar, volvemos a repetir, esta charla, toda la webinar, la vamos a colgar en el canal que tiene YouTube Educación Aragón, donde hemos colgado anteriores webinares y la de PADO para realizar la instancia de la oposición y todo. Se puede acceder a través de la web. Sabéis que os mandamos a todos los afiliados un mensaje con la conexión tanto a YouTube como a la web. Es muy fácil poder acceder al contenido
que Juanjo nos deja que dejemos público para que podáis verlo en cualquier otro momento. Así que agradecemos de verdad toda la explicación que les has dado a todos y agradecemos de verdad que nos permitas colgar tu trabajo en un espacio para el resto de afiliados de CESIF, bueno, y a los no afiliados, porque la web ya sabéis que es consultada por muchísimos compañeros y compañeras que no son afiliados. De verdad, desde CESIF agradecemos muchísimo tu explicación, tu esfuerzo y tu trabajo para que todos, con su actitud esa positiva, que es lo que más me ha gustado, que tienen que ir con actitud positiva y... Muy importante. De Y acuerdo. acordaros que es una plaza vuestra y el resto de los demás. Y Así no es. escuchéis al resto de compañeros, olvidaros que esto es una guerra individual, no es una guerra colectiva. Vosotros a lo vuestro. Y ánimo, que necesitáis mucha fuerza, ¿vale? Cualquier cosa, pues me podéis escribir al correo y ya está, que es JJ, os lo pongo aquí si queréis, algún correo, pero sencillo, alguna cosa sencilla, mejías@unizar.es, por ejemplo, ¿vale? Me lo podéis poner ahí alguna cosa rápida, que si no, si son 100 preguntas, son muchas. Programadores no, en plan programador no, has hecho el Sí. esfuerzo en hacer una pequeña aproximación a la programación, que a estas alturas me imagino que tendrán todos ya Sí. medio preparada, por lo poquito que queda, y que están estudiando muchísimo y haciendo muchísimo esfuerzo. Los que están trabajando y estudiando es verdaderamente una labor titánica. Bueno, pues ánimo y nada, no os digo nada más. Gracias por todo, Mónica. Un saludo. Vale.